Hola a todos, continuamos con 1.2, problemas con valores iniciales. Entonces, en este curso vamos a aprender distintos métodos para resolver ecuaciones diferenciales, pero muchas veces vamos a querer resolver problemas de valores iniciales. ¿Qué significa esto? Un problema de valor inicial es cuando tienes una ecuación diferencial. En ese caso, asumimos que la ecuación diferencial es de orden n, la derivada mayor es de orden n, y que la podemos escribir en forma normal, es decir, la derivada enésima, la más grande, la podemos escribir en términos de todas las demás derivadas y de la variable independiente, que esta es la forma normal. Además de tener una ecuación de orden n, vamos a tener n condiciones iniciales. Es decir, le vamos a ir pidiendo condiciones que cumplan nuestra ecuación. ¿Okay? El número de condiciones iniciales es igual al orden de la ecuación para el problema de valor inicial. Entonces, ecuación de orden n, n condiciones. Si esto fuera 2, aquí serían 2. 3, 3. ¿Okay? Exactamente ese número va a ser el que determina el problema de valor inicial. Muchas veces mencionamos o voy a escribir PBI, problema de valor inicial. ¿Okay? Bueno, entonces en orden 1, ¿cómo se vería un problema de valor inicial? Pues sería de y en de x igual a una función que depende de x y de y. Tendría únicamente una condición inicial. La condición inicial sería una condición que se daría para la función y en cierto punto x0, que en este caso le pido que valga y0. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy resolviendo un problema de valor inicial de orden 1, eso quiere decir que yo tengo una solución, una curva solución, que es una función que satisface la ecuación diferencial definida en un intervalo y que además de eso pasa por el punto x0, y0. Es decir, podría yo tener una familia de soluciones, como lo vimos en uno de los ejercicios, una familia uniparamétrica de soluciones, pero de esa familia yo solo voy a escoger una, que es en específico la que pasa por el punto que a mí me interesa. Geométricamente escojo la curva que pasa por el punto que yo quiero. ¿Ok? Esa sería la interpretación geométrica de un problema de valor inicial de orden 1. De orden 2, yo tendría una ecuación diferencial tal que la segunda derivada está escrita en términos de la variable independiente, la variable dependiente y la primera derivada. Recordando que esta es una forma normal. Pero yo le voy a pedir dos condiciones. Las condiciones, la primera va a estar dada como en el problema anterior, va a ser acerca de cuánto vale la variable y cuando la evaluamos en el punto x0, es decir, el punto x0, y0. Y además voy a tener una condición en la primera derivada de y, es decir, en la pendiente de la recta tangente. Entonces, en segundo orden, yo le pido que de esa familia de soluciones que yo tengo de mi ecuación diferencial, voy a escoger aquella que pasa por el punto que a mí me interesa y que además, que es este aquí, x0, y0, además, la pendiente de la recta tangente en ese punto es y1. Es decir, le pido además que en este puntito, si calculas la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, localmente tiene esa pendiente de la recta tangente, que es y1. ¿Okay? Entonces le estoy pidiendo más cosas. No solo le digo que pase por aquí, sino quiero que se vea así, así. ¿Ok? Localmente en este punto, su recta tangente tiene pendiente y1. Entonces, conforme yo aumento el orden de la ecuación diferencial, yo le estoy pidiendo cosas más específicas a mis curvas, soluciones. Le pido que se vea así, que pase por aquí, que se vea más o menos así. Le voy pidiendo más condiciones. Entre mayor sea el orden. ¿Ok? Entonces, un problema de valor inicial tiene estas dos componentes.
queremos resolver una ecuación diferencial, pero además queremos que pase por ese punto si es de primer orden, o que pase por ese punto y tenga esa pendiente si es de segundo orden, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué podría salir mal cuando nosotros tenemos un problema de valor inicial o cuando tenemos una ecuación diferencial? Pues en nuestra sección de qué podría salir mal, el día de hoy tenemos 2 ejemplitos. Podría ser que yo tenga una ecuación diferencial muy extraña. Esta es una ecuación diferencial que dice que yo tengo la derivada de y con respecto a x elevado al cuadrado y eso es igual a menos 1. Eso es algo muy extraño porque esto pues es un problema que ya no está viviendo en nuestra noción de cálculo diferencial e integral en variables reales, porque al elevar esta cantidad al cuadrado y hacerle igual a menos 1, pues eso ya nos dice que a la función y de alguna manera tiene que ser compleja, ¿no? O tener un componente complejo. Entonces, esto ya está fuera de nuestra noción de cálculo diferencial en funciones reales. Por lo tanto, podríamos decir que en funciones reales esta ecuación no tiene solución. No hay manera de encontrar una función tal que la derivada de la función elevada al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, este de aquí no tiene solución en variables reales, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa podría salir mal? Pues podría ser que yo tenga una ecuación diferencial como esta de y de x igual a 3 medios y a la 1/3. Y quiero una condición inicial o tengo una condición inicial. Y de 0 igual a 0. Es decir, quiero que la solución de la ecuación no solo satisfaga la ecuación, sino también quiero que pase por el punto 0,0. Ok. Pues resulta que yo te puedo dar 2 posibles soluciones. Soluciones que satisfacen la ecuación y pasan por el punto que me interesa. La primera solución es la solución constante 0, la que siempre vale 0. La función constante 0, pues es esta curva azulita, pasa por el 0, 0 y además satisface la ecuación, porque si yo derivo de y1 en dx, esto es 0. Lado izquierdo es 0, lado derecho sería 3 medios por 0 a la 1/3, que es 0. Entonces satisface la ecuación diferencial. Por otro lado, yo tengo y2, x igual a x a la 3 medios. Cuando yo derivo y2 con respecto a x, me queda 3 medios x a la 1 medio. ¿Okay? Si yo intento sustituir en la ecuación diferencial, lado izquierdo y lado derecho, esto sería 3 medios de x a la 1 medio. No sé si todavía es igual a 3 medios de y2, que es x a la 3 medios, a la 1/3. Y esto sería exactamente 3 medios x a la 1 medio. Es decir, satisface la ecuación diferencial. 1/3. Además, cuando x vale 0, y vale 0. O sea, que tengo 2 posibles curvas distintas que satisfacen la ecuación diferencial y pasan por el punto que a mí me interesa. ¿Ok? Bueno, ¿y eso por qué es un problema? Porque está en la sección de qué puede salir mal. Pues porque si tú estás usando esta ecuación diferencial con esta condición inicial para modelar un problema de la vida real, puedes decir que a lo mejor estás determinando la trayectoria que va a seguir, no sé, un robotcito, ¿no? Que tú estás programando por medio de una ecuación diferencial. Y el robotcito está parado aquí, en el tiempo 0. Y esta ecuación está modelando su movimiento, ¿no? ¿A dónde se va a ir? Pues estoy en el punto 0. Y luego, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? ¿Me quedo en la línea azul o me voy por la línea roja? Eso es un problema. Yo no sabría qué hacer
conforme el valor de x, que en este caso podemos pensar que a lo mejor x es el tiempo, conforme x aumenta. Yo no sé si me quedo en la línea azul o me muevo por la línea roja. Esto sí es un problema. Tener dos soluciones de la ecuación diferencial que pasen por el mismo punto, la condición inicial, pues me da un problema. ¿Ok? Entonces, en este caso, el problema se escribe o se dice que es el no tener unicidad de soluciones. Tienes no una solución, tienes dos, a lo mejor tienes más, pero por lo menos yo te estoy mostrando dos. ¿Ok? Entonces, este problema se dice que no tiene unicidad. Entonces, cuando tenemos una ecuación diferencial, queremos no tener estos problemas, ¿no? No queremos estar en problemas, no queremos escribir una ecuación que no tenga solución, tampoco queremos escribir una ecuación que no tiene unicidad, porque si estamos aplicando el problema para la descripción de un fenómeno de la vida real, pues nos metería en líos porque pues no sabríamos qué trayectoria seguir en este caso. Entonces, la existencia de unicidad de soluciones de una ecuación diferencial son dos cosas que son deseables como punto de inicio en un modelo, en una ecuación diferencial. La existencia sería determinar si la ecuación diferencial tiene soluciones y además que pasan por el punto x0, y0 en el caso de tener un problema de valor inicial. Entonces yo quiero que tenga soluciones, porque si ni siquiera sé si tiene soluciones o si yo sé que no tiene soluciones, pues ¿para qué la resuelvo? ¿No? Entonces es una propiedad deseable. Yo quiero saber que existen las soluciones porque entonces sí puedo hacer algo para intentar resolverlas o implementarlas numéricamente. Y el otro punto que es de importancia es la unicidad de soluciones. ¿Hay exactamente una única solución? Si yo tengo unicidad de soluciones, pues eso es una buena noticia porque a lo mejor ya estoy seguro que estoy, lo que se dice, planteando bien un problema. O sea, únicamente voy a tener una solución del problema. Entonces, a los matemáticos pues les encantan las cosas que existen y que son únicas. Porque pues entonces ya tenemos una base para empezar a trabajar o empezar a utilizar esa ecuación para modelar alguna cosa de la vida real. ¿Okay? Entonces, por eso es deseable la existencia de unicidad de soluciones. Entonces, tenemos este teorema, que es el teorema principal de cualquier curso de ecuaciones diferenciales, que es el teorema de existencia de unicidad. Es el Papa-teorema. Entonces, Papa-teorema nos va a decir bajo qué condiciones tenemos una única solución del problema de ecuaciones diferenciales, un problema de valor inicial. Entonces, vamos a leer Papa-teorema. Empezamos con una región rectangular en el plano XY definida por X vive entre A y B, Y vive entre C y D, y contiene el punto X0, Y0. Entonces vamos a hacer unos dibujitos que no lo completé, pero quiere decir que aquí está el punto, bueno, la región desde A hasta B, y desde C hasta D. Tienes un rectangulito que estoy pintando con verde. Tienes un rectangulito, ¿ok? Y en ese rectangulito, esa es tu región R, vive el punto X0, Y0 que está pintado de rojito. Este puntito vive en esta región rectangular R, ¿ok? Nos dice que tenemos una ecuación diferencial de la forma de y en dx igual a f de xy, y el punto x0, y0, la función f determina la ecuación diferencial. Si consideramos esta función f y la parcial de f con respecto a y, vemos a ambas
y ambas son continuas en el rectangulito R, aquí adentro de R las funciones son continuas, están bien definidas. Entonces, si eso ocurre, existe un intervalo alrededor de x0 que tendría que ser más chiquito porque ese intervalo es abierto, la región es cerrada. Tendría que ser más chiquito, por lo menos no incluiría los extremos. Existe un intervalo y que en este caso está pintado con azulito, y0, que contiene al punto x0 y y0. Está determinado como x0 menos h, x0 más h, es decir, x0 más un cachito, x0 menos un cachito. Y este intervalo, pues vive en el intervalo AB. Eso es claro porque estos son intervalos abiertos y estos son intervalos cerrados. Entonces, a lo más, pues sería x0 menos h igual a a, ¿no? No tocarías a. Estarías a la izquierda de a. O, bueno, a la derecha más bien de a y aquí a la izquierda de b. Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, existe un intervalo y una única función y de x definida sobre ese intervalo, que es una solución de este problema de valor inicial. Es decir, si yo cumplo esas dos condiciones, f de x, y la parcial de f con respecto a y de x, y, observo esas dos y veo que son continuas en la región rectangular R, con que yo sepa eso, ya estoy asegurado que tengo una curvita que es la solución de mi ecuación diferencial, que pasa por el puntito que yo quiero y más aún es la única curvita que pasa por ahí y que satisface la ecuación. ¿Ok? Esta solución está definida únicamente, o sea, yo estoy segura que está definida en este rectangulito azul. ¿Ok? Eso es lo que yo sé. El teorema me dice que aquí está definida. ¿Ok? No me dice quién es h ni quién es y0. Es decir, me dice cerquita del puntito, yo sé que la curva solución existe y pasa por el puntito que yo quiero. Te da información local. Evita que tengas el problema que tuvimos aquí. ¿Ok? Aquí teníamos dos curvitas, solo queremos una. Evita este tipo de problemas. Te dice, pues si tú tienes estas dos condiciones, pues ni te preocupes. Estoy seguro que sí vas a tener una curvita que pasa, que es solución de tu ecuación diferencial y pasa por el puntito que tú quieres. Y una única curvita. ¿Ok? Entonces, pues estas dos condiciones son las meras buenas porque me dicen exactamente cuándo yo voy a tener solución. Ahora, si alguna de estas dos condiciones no se cumple, yo ya no tengo información del problema. Podría ser que sí tenga solución, o podría ser que no, podría ser que tenga y que no sea única. Podrían ser muchas cosas, pero yo ya no sé qué está pasando exactamente. Así como está, así tal como está, yo ya no sabría qué pasa si alguna de las dos no se cumple. Después, más específicamente se puede ver exactamente cuál te da la existencia, cuál te da la unicidad. Pero para nuestros propósitos como estudiantes de ingeniería, no sabríamos, si no se cumple, qué va a pasar. Entonces, para nuestros propósitos de aplicar nuestras ecuaciones diferenciales para resolver cosas en concreto, pues queremos estar seguros que sí hay existencia y sí hay unicidad y solo vamos a trabajar con ecuaciones que tengan esas dos propiedades. Si no las tienen o no está segura si las tienen, segura, pues mejor no hay que usar ese tipo de ecuaciones. Yo solo uso las que estoy segura que tienen existencia de soluciones y la solución es única. ¿Ok?
Entonces, estas son las dos condiciones que vamos a checar. ¿Ok? Respecto a los problemas de esta sección, voy a hacer uno de ellas, nada más para ejemplificar, ¿no? Entonces, estos son la sección de problemas. Voy a hacer nada más uno, porque por lo general no usamos, gastamos mucho tiempo en esta sección. Entonces, aquí en el problema del 17 al 24 te dice, determine una región del plano XY donde la ecuación diferencial tendría una solución única cuya gráfica pase por un punto X0, Y0 de la región. Voy a agarrar el problema 18. En el problema 18 tengo la ecuación diferencial de y en de x igual a raíz de XY. ¿Qué necesito? Determinar una región del plano XY donde yo estoy seguro que cualquier puntito que yo escoja como mi condición inicial, esa ecuación va a estar bien definida. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito? Necesito que estas dos cosas se cumplan. Que la función y su parcial sean continuas en la región que yo estoy utilizando, que contiene el punto que yo quiero. Entonces, ¿quién es f de x, y? Pues en este caso, f de x, y es igual a raíz de xy. ¿Qué necesito checar? Dónde esta cosa es continua y dónde la parcial de f con respecto a y, de x, y, es continua. Continuidad de ambas es lo que me va a dar la solución al problema. Entonces, la primera, ¿cuándo esta función raíz de x, y es continua? Pues para eso tiene que estar bien definida. Más aún tenemos una raíz par. Sabemos que el dominio de las raíces pares son todos los términos de adentro que sean mayores o iguales que 0. Entonces, es continua donde está definida, en este caso, la función raíz es continua donde está definida. En particular, es continua en o cuando lo de adentro, que en este caso es x por y, es mayor o igual que 0. ¿Ok? La multiplicación de x con y es mayor o igual que 0. Como yo estoy aquí en el plano XY, pues eso me daría dos posibilidades. Tanto x como y son positivos o iguales a 0, o x y y son negativos o iguales a 0. Es decir, primer cuadrante o tercer cuadrante. Esas serían las soluciones de esta condición, que f de x, y sean continuas. XY en primer o tercer cuadrante. Es decir, x mayor o igual que 0 y y mayor o igual que 0, o, eso sería primer cuadrante, o x menor o igual que 0 y y menor o igual que 0, que sería tercer cuadrante. ¿Okay? Esas son las condiciones de continuidad de f de x, y. Ahora, la segunda condición es respecto a la parcial de f con respecto a y. ¿Cómo sacamos la parcial de f con respecto a y? Pues esto es lo mismo que x por y a la 1/2. Pues usamos la regla de la cadena, recordando que cuando sacamos parciales con respecto a y, x está fija, es como una constante. Entonces sacamos parcial de f con respecto a y, sería 1/2 de xy por, a la 1/2 menos 1, que sería menos 1/2, por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro sería nada más x, derivada con respecto a y. Entonces esto me quedaría como x sobre 2 raíz de xy. Ahora, ¿dónde está definida y es continua esta parcial con respecto a y? Pues esta cosa es continua, en este caso, en el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función?
Aquí no tienes problema en el numerador porque es un polinomio. El dominio de lo de arriba es R. Pero como tienes un cociente, pues también tienes que ver el dominio del de abajo. Y el dominio del de abajo no puede ser 0 porque el 0 estaría indefinido. Entonces, ¿dónde está definido esto? En R, no queda duda, pero abajo solo está definido cuando X por Y es mayor que 0. Porque cuando es igual a 0, tienes un denominador 0. Entonces, ¿dónde es continua esta cosa? Pues XY, bueno, 2 por dx sobre 2 raíz de XY va a estar bien definida cuando X por Y es mayor que 0. Es decir, también en el primero o tercer cuadrante, pero sin incluir, sin el eje X y sin el eje Y. Entonces, siguiendo con el número 2, parcial de f con respecto a y es continua si x por y es mayor que 0. Es decir, voy a tener dos opciones, x mayor que 0 y y mayor que 0, o x menor que 0 y y menor que 0, que es el primer cuadrante sin eje x, eje y, o tercer cuadrante sin eje x, sin eje y. Ok, entonces, ¿dónde se cumplen las dos condiciones? Pues en el primer cuadrante sin eje x o eje y en el tercer cuadrante sin eje x y eje y. Es decir, tomo la intersección de 1 con 2 y la intersección pues, nos va a dar las posibles regiones donde podemos aplicar el teorema de existencia y unicidad y establecer la solución única del problema. Entonces, las regiones donde la ecuación diferencial ordinaria dada tendría solución única serían, ¿cuáles serían? Serían dos. Una sería los x, y tales que x mayor que 0 y y mayor que 0, eso sería 1. Y otra región serían los x, y tal que x es menor que 0 y y es menor que 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían las dos regiones? Pues todo el primer cuadrante sin incluir el eje X o eje Y. Eso sería una posible región. Y otra posible región sería esta de acá abajo, R2, tercer cuadrante. Entonces, cualquier puntito que yo escoja aquí en la región 1 va a estar asegurado de poder satisfacer estas condiciones del teorema de existencia y unicidad, a volver a hacer una región rectangular sobre ese puntito y aplicar el teorema. No importa que esté muy aquí pegadito, no importa que esté muy pegadito aquí a la orilla, como no estoy incluyendo el 0, siempre puedo encontrar un rectangulito, por muy pequeño que sea, que va a ser mi rectángulo R, que va a ser usado para utilizar el teorema de existencia y unicidad. ¿Ok? Bueno, entonces con eso tendríamos una breve introducción a los problemas con valores iniciales. ¿Ok? Sale, cuídense todos.